Noticias de última hora, preste mucha atención. Noboa dice, Ecuador renace de la ceniza en la que nos dejó gente que odiaba la patria. El presidente de la República, Daniel Noboa, retornó el 13 de febrero al país y cumple agenda en El Oro, que incluyó una reunión con los militares. El presidente Daniel Noboa llegó a Guayaquil la noche del 13 de febrero con su esposa Lavinia Balbonesi y sus hijos Álvaro, de 2 años, y Furio, quien nació en Miami el 16 de enero de 2024. El mandatario viajó a Miami, en Estados Unidos, el 10 de febrero para reunirse con su familia, acompañado por el coronel Edwin Godoy, parte de la seguridad de la Presidencia de la República. Una vez en el país, Noboa cumplió agenda en la provincia de El Oro, que inició a las 10:30 con un recorrido en el centro de salud tipo a Loma de Franco, en Pasaje. Luego acudió al fuerte militar Grupo de Artillería número 1, donde saludó con el bloque de seguridad. Ante los militares, Noboa dijo que hoy es un día importante, miércoles de ceniza, ceniza de la que está renaciendo también Ecuador, como el ave fénix. Agregó que ceniza en la que nos dejaron gente que odiaba la patria en el pasado y los grupos narcoterroristas, pero hoy es un día de fuerza, de valor, de reflexión y siempre un día de lucha hasta alcanzar la victoria. Quiero agradecerle personalmente al bloque de seguridad de la provincia del Oro, asimismo como al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, por seguir en esta lucha en la que fue mi decisión entrar en un conflicto armado, interno, pero un conflicto provocado por el mal. Nosotros como gente de bien, nosotros como gente que ama a su país y que ama a sus familias, tenía que dar un paso adelante y lucharlo. Y por eso estaré siempre orgulloso y estaré siempre agradecido con cada uno de ustedes, luchando a su lado hasta conseguir la victoria final. En más noticias. Lavinia Balbonesi y Daniel Noboa traen a Ecuador a su hijo recién nacido, Furio. El bebé cumplirá un mes de nacido este viernes, 16 de febrero. El presidente Daniel Noboa llegó a Ecuador junto con su esposa, Lavinia Balbonesi, y su hijo recién nacido, Furio, la noche del martes, 13 de febrero. También viajó con ellos el primer hijo de la pareja, Álvaro, de 2 años de edad. Hoy, la primera dama compartió en sus historias de Instagram una felicitación de San Valentín para Noboa, en la que reflexionó en el concepto del amor del filósofo de la antigüedad Platón. El amor es admiración, escribió, etiquetando a su esposo. El pequeño Furio Noboa Balbonesi nació en Miami, Estados Unidos, y este viernes, 16 de febrero cumplirá un mes. El 3 de enero pasado, la primera dama advirtió en un mensaje en redes sociales que había empezado a recibir inyecciones para que los pulmones del bebé maduraran en caso de nacer antes de tiempo, pues ella había tenido complicaciones de salud. El niño se llama Furio en honor a su abuelo materno, el médico y cónsul Furio Balbonesi. Hace 11 días, Lavinia Balbonesi, de 25 años, compartió las primeras imágenes oficiales de sus 2 pequeños hijos juntos. La familia presidencial está integrada además por Luisa Noboa, de 4 años, hija del primer matrimonio del mandatario con Gabriela y la mayor de los hermanos. En más noticias. Ministra dice que suspensión de Rusia al banano de Ecuador obliga a ser creativos y a buscar mercados. Sonsoles García, ministra de Producción y Comercio Exterior, se refirió a la suspensión de Rusia a 5 exportadores de banano de Ecuador y aseguró que no se puede hablar de una retaliación. La ministra de Producción y Comercio Exterior, Sonsoles García, aseguró que la suspensión de Rusia a 5 exportadores de banano ecuatoriano simplemente es un nuevo reto para que los productores empiecen a buscar nuevos mercados. La ministra sostiene que la suspensión no es una retaliación de Rusia a Ecuador por la intención que tiene el gobierno de Daniel Noboa de entregar armas soviéticas a Estados Unidos, a las que considera chatarra. Para hablar de una retaliación, hablaríamos de una eliminación o suspensión completa del país de origen y en este caso no ha pasado, expresó García este miércoles, 14 de febrero en una entrevista con el canal Teleamazonas. Sin embargo, Rusia ya anunció que comprará más banano a otros países, como India y Vietnam. Al ser consultada por esa situación, la ministra respondió:
La suspensión por parte de Rusia de la certificación a 5 exportadores ecuatorianos de banano ha generado preocupación en el sector, pues es el país que más importa esa fruta, según datos de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano, Acorbanec. Las compras de Rusia abarcan el 21% del total por países y son más del doble de las que realiza Estados Unidos, el segundo importador. La ministra recordó que la suspensión de Rusia es a 5 empresas específicas y eso se da porque se han encontrado notificaciones, alrededor de 40, que llegaron el año pasado por parte de la Agencia Fitosanitaria por la supuesta presencia de moscas jorobadas en los contenedores. La Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario de Ecuador aseguró que la mosca jorobada no es una plaga agrícola del banano y no ataca ni afecta a los cultivos, como sostiene el Servicio Federal de Control Veterinario de Moscú. En más noticias. El 21 de abril sería la consulta popular y referéndum del presidente Daniel Noboa, según calendario del CNE. El presupuesto proyectado para este proceso electoral es de $60.2 millones y los resultados oficiales estarían listos el 5 de junio de 2024. El Consejo Nacional Electoral, CNE, se reunirá este miércoles, 14 de febrero, para aprobar el calendario de la consulta popular y referéndum que incluye la realización del sufragio el domingo 21 de abril de 2024. El presupuesto proyectado para este sufragio asciende a $60.2 millones y se convocará a las urnas a 13.654.291 ecuatorianos. Conocimiento y resolución respecto del proyecto de resolución para la declaratoria de inicio del proceso electoral de referéndum y consulta popular 2024. El presidente de la República, Daniel Noboa, el pasado 9 de febrero firmó los decretos ejecutivos 162 y 163, en el que dispuso al CNE llamar a consulta popular y referéndum con 10 preguntas aceptadas por la Corte Constitucional, y para lo cual el Consejo Nacional Electoral tiene 15 días para convocar a las urnas, y deberá efectuarse en 60 días, según lo determina el Código de la Democracia en su artículo 184. El próximo domingo 21 de abril, 13,6 millones de ecuatorianos regresarán a las urnas para pronunciarse respecto al referéndum y consulta popular 2024. Así lo determinó este miércoles el Pleno del Consejo Nacional Electoral con 4 votos a favor. Siguiendo con este calendario, el 4 de marzo se elegirán a los miembros de las juntas receptoras del voto. El 5 de marzo se calificará a las organizaciones sociales y políticas, mientras que la campaña electoral se desarrollará del 7 al 18 de abril, el simulacro el 7 de abril. Escuchemos lo que dijeron las autoridades al respecto. El mismo que ha sido consensuado con el Tribunal Contencioso Electoral de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 del Código de la Democracia, en el que constan los tiempos prudenciales mínimos para el cumplimiento de todas las actividades administrativas, operativas y jurisdiccionales de dicho proceso electoral. Recordemos además que para este proceso electoral se tiene un presupuesto estimado de $60.2 millones. Nuevamente serán 13,6 millones los ecuatorianos los que se pronunciarán en las urnas respecto a las 10 preguntas aprobadas por la Corte Constitucional. Los resultados oficiales se tendrán el 5 de junio. Seguimos con las noticias. Según investigación del caso, tras fingir su primera muerte, Leandro Norero habría lavado $15 millones. Un tribunal de garantías penales en Guayas tiene pendiente el juicio por lavado de activos contra los familiares y las empresas de Leandro Norero. Luego de haber hecho creer a las autoridades que había muerto en Perú, en 2020, Leandro Norero siguió delinquiendo y amasando una cuantiosa fortuna fruto del narcotráfico y otras economías ilegales. En los 2 años siguientes, entre 2020 y 2022, su patrimonio creció considerablemente. Para lavar los fondos ilegales habría utilizado a sus familiares, varias empresas y una identidad falsa, Esteban Tirchio Ávila. El caso por lavado de activos en contra de Norero y su familia se inició el 12 de octubre de 2021. La Fiscalía empezó a rastrear una supuesta operación de blanqueo de dinero a través de la empresa Salón LIC, dedicada al tratamiento de belleza. Una de las accionistas, presidenta y representante legal de Salón LIC es Lina Romero, colombiana y la última pareja conocida del narcotraficante Leandro Norero, antes de ser asesinado en la cárcel de Cotopaxi, en octubre de 2022. Al llegar a ese nombre, la Fiscalía avanzó. Además de LIC, Romero tiene participación accionaria en otras 2 empresas. Actualmente, ambas están en proceso de liquidación.
Al revisar los documentos relacionados con Samson Seafood, los agentes se dieron cuenta de que en esa empresa también era administrador y tenía acciones Leandro Norero, quien fue procesado por narcotráfico en Perú, pero cuya defunción por COVID se registró en mayo de 2020. Pero los seguimientos a Romero Vargas y a sus empresas dieron pistas de que esa muerte era falsa y de que Norero estaba vivo. Esto se confirmó el 21 de mayo de 2022, cuando el narco fue arrestado en su casa en San Borondón. De inmediato, Norero y sus familiares fueron procesados por lavado de activos. El caso está en suspenso, luego de que el capo fue asesinado mientras estaba detenido preventivamente. Según la investigación, a partir de 2020, los procesados en el caso presentaron un crecimiento económico injustificado mediante la compra, venta o donación de bienes inmuebles, sin que esos movimientos se hayan registrado en el sistema financiero nacional. Pero de todas formas los ponían a su nombre. Además, la policía descubrió la identidad falsa de Leandro Norero Tigua. Las pericias determinaron que, tras fingir su muerte en Perú, el narcotraficante seguía operando bajo el nombre de Esteban Tirchio Ávila. Por ejemplo, el 23 de febrero de 2021, Erika A. y Miguel M. vendieron a Esteban Tirchio Ávila un solar y una edificación en el norte de Guayaquil. En abril de ese mismo año y con esa misma identidad, Norero compró un solar en el Empalme. Incluso, Norero se autovendía sus propiedades para desviar la atención de las autoridades. El 1 de julio de 2021, Israel Norero, hermano del narcotraficante, vendió a Esteban Tirchio Ávila un solar en Guayaquil. A través de esta triangulación de movimientos ilegales, Norero, sus familiares y sus asociados empezaron a lavar el dinero y a incrementar su patrimonio. Según el trabajo de la Fiscalía, este es el dinero que se habría lavado. El 18 de abril de 2023, en Guayaquil, se inició el juicio contra la familia y los socios de Norero, tras su muerte. Pero, después del primer día de audiencia, el caso se suspendió. Mientras tanto, el juez Ronald Guerrero, quien sobreseyó a la madre y al cuñado de Norero, fue sancionado tras declararse un error inexcusable en sus actuaciones. En este tiempo, además, se destapó el caso Metástasis. El contenido de los chats encontrados en los teléfonos que Norero usó antes de ser asesinado dio cuenta de una red de corrupción para manipular las decisiones judiciales en el caso por lavado de activos y en otros. Guerrero es precisamente uno de los procesados. Seguimos con las noticias.